las gracias porque nos permites reunirnos como familia espiritual, Señor, levantar tu nombre, Señor. Gracias por la tecnología que nos permite alimentarnos de tu palabra a pesar de las distancias geográficas, y gracias también por todos aquellos que se están reuniendo, Señor, como iglesia, siendo y haciendo iglesia para exaltar tu santo nombre. Toma control de lo que te pertenece, abre nuestra mente, toca nuestro corazón, agudiza nuestro sentido espiritual y nuestro discernimiento para poder recibir y decantar la enseñanza que tú tienes para nosotros, porque tú previste esta enseñanza para nosotros hoy, porque tú sabes que la necesitamos. Alabado sea tu nombre, y oramos en el poder que hay en la sangre de Jesucristo. Amén. Muy bien. A ver, ¿qué hemos estado hablando? Hemos venido hablando de las 4 disciplinas espirituales, estos pilares sobre los que vamos a poder crecer. ¿Hasta dónde? Hasta donde Dios lo permita, hasta donde Dios disponga. Pero nosotros tenemos que poner estos pilares sobre la roca que es Cristo. ¿Cuáles son esos pilares? ¿Qué es lo que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas? Bueno, el conocimiento. Tenemos que conocer. La Escritura dice que el pueblo de Dios, y nosotros somos el pueblo de Dios, perece por falta de ¿qué? No los oí. De conocimiento. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, no por falta de entusiasmo, no por falta de ánimo, ni siquiera por falta de fe. El pueblo perece por falta de conocimiento, así que tenemos que conocer. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay una libertad que se toma cuando nos alimentamos del verdadero conocimiento, y ese está en la Escritura y en la revelación del Espíritu Santo. Muy bien. El segundo pilar es la oración. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Tú no vas a crecer espiritualmente si no te conviertes en una persona de oración. Y eso requiere una enorme dosis de disciplina. Necesitamos ser muy disciplinados. Ay, pastor, es que a mí me cuesta muchísimo trabajo orar. Ay, bienvenido al club. A todos nos cuesta mucho trabajo orar. Solamente mediante el entrenamiento es cuando lo empiezas a disfrutar, y cuando empiezas a ver los beneficios, cuando se te empieza a agudizar el oído espiritual, la vista espiritual, el olfato espiritual, dices: wow, de aquí soy. Y entonces ya nos convertimos en adictos a la oración, así como hay estas personas que son adictos a salir a correr a las 5 de la mañana y dicen: pero ¿cómo puede encontrarle el gusto? Tiene su gusto y tiene sus beneficios. Entonces, la oración es una disciplina, y aquí de hecho estamos hablando de disciplinas espirituales. El adquirir conocimiento requiere disciplina. La oración requiere disciplina. Vimos el tercer pilar, ¿se acuerdan de cuál fue? Lo vimos la semana pasada. El ayuno. El ayuno es otra disciplina espiritual. Tremendo. Pero no el ayuno intermitente para bajar de peso. Se traerá beneficios físicos. No. El ayuno espiritual, que tiene que ver con dejar de consumir alimentos por un intervalo de tiempo. Ya lo vimos la semana pasada. No quiero regresarme. Pero yo espero que ya estés practicando, porque esto se practica. Hay un refrán que dice que la práctica hace al maestro. Entonces ya debemos estar practicando, debemos estar disciplinándonos en conocimiento, en oración y ayuno. Y hoy vamos a ver el cuarto pilar, que es el que cierra esta clase, esta sesión, con el cuarto pilar. Y para eso quiero mostrarles unas imágenes. Vean estas imágenes que van a estar viendo. ¿Conocen a estos personajes? Yo creo que sí los conocemos, ¿no? El Largo, el de la familia Addams, Alfred, de Batman. Y bueno, estos 4 personajes, ¿qué tienen en común?
¿Qué es lo que tienen en común? Les dejo ahí unos segundos para que se den cuenta qué tienen en común. Claro, todos son mayordomos. Todos son mayordomos. Mayordomos del cine, mayordomos de la televisión, mayordomos famosos. ¿Qué tienen que ver contigo estos personajes? Bueno, pues ¿qué crees? Que tú también eres un mayordomo. ¿Sabías eso? Quizá no estabas del todo consciente, pero la Escritura nos enseña que si no lo eres, al menos deberíamos de serlo. Es la intención de Jesús. Ahora, vamos a entender cuáles son los atributos de un mayordomo. Piénsalos. Imagínate uno de estos mayordomos o el mayordomo ideal. O imagínate que tú vives en tu mansión y tienes un mayordomo. ¿Qué atributos son aquellos por los cuales reconocemos a un buen mayordomo? Y díganme si lo que ven en pantalla estamos de acuerdo. Yo creo que un buen mayordomo debe ser leal. La lealtad de los mayordomos es legendaria, ¿no? Son hombres y mujeres capaces, tan capaces que el dueño de la casa les entrega el gobierno de la misma, la administración de la misma. Otro aspecto muy importante de un buen mayordomo es que son sumamente discretos. ¿Se han dado cuenta? Son callados, conocen todos los secretos de la familia, pero ellos jamás van a hablar, jamás van a ser indiscretos. No puedes ser un buen mayordomo si no eres organizado. Los mayordomos son organizados. 5, son obedientes. Siguen al pie de la letra las instrucciones del amo y del señor de la casa, ¿no es cierto? Y por supuesto son líderes. Bajo su liderazgo están todos los empleados de la casa. El ama de llaves, el cocinero, las mucamas, el jardinero, el chofer, todo, absolutamente. Él lidera realmente la casa. Tienen un tremendo espíritu de servicio. Los mayordomos vivían toda su vida bajo el servicio de su señor, incluso a nivel generacional. Hombres increíblemente cultos y refinados. Un mayordomo es un hombre por definición muy culto, muy refinado, sabe de modales, sabe de idiomas, sabe de costumbres, ¿no? De arte. Por supuesto, íntegros. Vi que alguien lo había puesto. No puede ser un buen mayordomo si no es una persona con una integridad a prueba de fuego. Y por último, son pulcros. Son limpios. Normalmente, ¿cómo salen vestidos? No, hombre, pero de smoking, de frac, ¿no? Perfectamente peinados. Son unos verdaderos caballeros. Son los atributos de un mayordomo. Ahora, si nosotros estamos llamados a ser mayordomos de Cristo, ¿esos atributos encajan con nosotros? ¿Seríamos buenos mayordomos? Vamos a leer una de las parábolas más conocidas que hay en la Escritura. Es la parábola de los talentos. Y yo voy a dar lectura. Yo espero que hayan traído su Biblia, porque a los estudios bíblicos debemos de ir con Biblia. Es como ir a la guerra sin fusil. Y nuestro fusil, que no es fusil, es espada, pues es evidentemente la Escritura. Vamos a leer la parábola de los talentos. Vamos a la Biblia, por favor. Mateo, capítulo 25, a partir del verso 14. Mateo 25, 14. Les doy un minutito. Aprovecho para volver a saludar a toda la congregación reunida en el Teatro Gran Recinto.
y para invitar a aquellos y que extiendan la invitación. Todos los jueves nos estamos reuniendo en vivo para tener un tiempo de alabanza, de adoración, de oración y de estudio de la palabra y de comunión. La Escritura dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Muy bien, ya tenemos listos para dar lectura a la parábola de los talentos. Todo el mundo con su Biblia en mano. Perfecto. Doy lectura y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Jesús está hablando aquí del reino de los cielos. Y en esta parábola dice, ¿a qué se parece? Bueno, pues se parece a un hombre que se va lejos y llama a sus siervos, a sus mayordomos. Dice, en muchas versiones, dice, y les entregó, ¿qué? Sus bienes. Les encargó su casa, su ganado, sus campos, sus cosechas, sus graneros. ¿Ah? Verso 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Fíjense que el hombre no se fue hasta no haber repartido los talentos. 5 para uno, 2 para otro, 1 para el último. Pero nos deja saber algo interesante. Le dio a cada uno conforme a su voluntad, no conforme a la capacidad de los mayordomos. Ahora, aquí tenemos que entender que dentro del contexto de la parábola de los talentos, el talento no era algo como cantar o bailar. El talento era una medida de peso. Había talentos de oro, porque era una medida de peso, y talentos de plata. O sea, era monedas de oro pesadas o monedas de plata pesadas. Y eran un montón. Más de 30 kilos. Imagínate nada más de lo que estamos hablando aquí. Más de 30 kilos de oro o más de 30 kilos de plata. O sea, era un montón de dinero. ¿Para qué les dejó ese dinero? Pues para que con ese dinero operaran la casa, pagaran los salarios, hicieran las adecuaciones necesarias, mantuvieran las instalaciones, compraran la comida de los animalitos, de la servidumbre, en fin, para que la casa operara y siguiera produciendo, porque acuérdense que en estos contextos normalmente eran fincas, ¿de acuerdo? Muy bien. Asimismo, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en la presencia de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Sabemos que esta parábola tiene una enseñanza para nosotros. Esos mayordomos están ahí para que nosotros nos identifiquemos, porque un mayordomo, en un sentido espiritual, porque las enseñanzas de Jesús eran espirituales, es una persona a quien Dios le ha confiado recursos, talentos, tiempo, responsabilidades, y que está llamada a administrar estos dones con sabiduría, con fidelidad, para la gloria de Dios. La mayordomía espiritual, que es de lo que estamos aprendiendo, la mayordomía espiritual implica reconocer que todo lo que poseemos proviene de Dios y que todos somos responsables de usarlo a su servicio y de acuerdo a sus intereses, no a nuestros intereses. Es un llamado a vivir como un mayordomo, con integridad, generosidad y una profunda conciencia de la rendición de cuentas que tenemos ante Dios por cómo utilizamos lo que Él nos ha confiado. Nosotros somos mayordomos. Esa parábola aplica a nosotros. Todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos por gracia de Dios. Absolutamente todo. En 1 de Crónicas 29:14 leemos: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y en 1 Corintios 4:7 leemos: porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, ¿qué tienes tú? Incluso aquellos que servimos al Señor en un ministerio, que tenemos ese privilegio, ¿qué damos que Dios no nos haya dado? Todo lo que damos es algo que Dios nos dio. Porque incluso si podemos respirar, es por gracia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser confrontados con esta parábola. ¿Por qué? Porque nosotros, Jesús nos entregó sus bienes más preciosos. Y leímos en la parábola, en el verso 15, que a uno dio 5, a otro dio 2 y a otro le dio 1, dice, de acuerdo a su capacidad. Y esto es bien importante, porque cuando nosotros escuchamos capacidad, pues nos parece que quizá el primero era más capaz, intelectualmente más capaz que el último. No se refiere a ese tipo de capacidad, se refiere a la capacidad, por ejemplo, de una vasija. Una jarra tiene mayor capacidad que un vasito. Aquí está hablando de personas que le dicen: Señor, dame más, yo quiero más de ti, yo quiero servirte más. A ese tipo de capacidad se está, que es un tema recurrente en la Escritura. Cuando dice: ¿quién va a decir, heme aquí? Porque mucha es la mies, mucho es el trabajo, pero muy pocos son los obreros. Hay mucha gente que tiene la capacidad intelectual, pero muy poca gente que tiene la voluntad de ser un mayordomo y mantenerse con esas credenciales: integridad, pulcritud, que se traduce en santidad, lealtad, servicio, confianza, obediencia. Bueno, a todos nosotros, no hay nadie aquí en este momento escuchando mi voz a lo cual Dios no le haya confiado cosas preciosas. No solamente las cosas inherentes en ti,
capacidades, dones, talentos, recursos. No, convives, tienes una pareja, tienes unos hijos, tienes una familia. Eso es precioso ante Dios. Tenemos una responsabilidad ante Dios de entregarle buenas cuentas de qué tipo de esposos somos. Porque nuestra esposa no es nuestra, es de Él. Es de Él, es hija de Dios. Vamos a dar cuentas de qué tipo de esposo fuimos, qué tipo de esposa fuiste. Nuestros padres, nuestro Padre es Dios. Sus padres están ahí porque Dios eligió de esa manera. Ya si ellos son buenos o malos padres, pues ya ellos entregarán cuentas. Pero nosotros tenemos un mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Vamos a entregar cuentas. Y entonces entrega sus bienes y se va. Y después de mucho tiempo, más de 2000 años pasaron, y un día, cuando nadie se lo esperaban, ¡pum!, apareció. ¿Y qué hizo? Dice la Escritura que los llamó ¿a qué? A hacer cuentas. A ver, vengan para acá. ¿Qué hicieron con lo que les di? ¿Qué hicieron con esos dones increíbles que les di? Con esos recursos. ¿Qué hicieron? Bueno, sabemos que el primero lo administró correctamente, lo multiplicó. Lo multiplicó. El segundo también lo dobló. Pero el último es el que dijo: bueno, pues aquí está lo que me entregaste, aquí, mira, no lo perdí. Que si lo vemos en términos planos, pues no estaba tan peor. Finalmente, el Señor le entregó una moneda y cuando regresó se la devolvió. ¿Pero qué creen? Eso le molestó tremendamente. Pues dijeron: pues no estuvo tan mal, malo que se lo hubieran robado, ¿qué pasó? Pues lo perdí. No, mira, me entregaste uno, aquí está uno. Pero ¿dónde está aquí la enseñanza en esta parábola extraordinaria? Que Dios no te dio cosas para que las mantengas. Te dio cosas para que las multipliques. Para que las multipliques. Dios confía en que lo vas a multiplicar. En que lo vas a multiplicar. Entonces se enojó muchísimo. Le dice: pero es que yo te dejé mi moneda, mi talento, para que lo enterraras. Si no ibas a hacer nada, porque te dio miedo, al menos, dice, hubieras dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, pues hubiera recibido un rédito, unos intereses por haberlo tenido en el banco. Ahora, vamos a trasladar esto a las realidades espirituales. Evidentemente, el Señor de la casa es Jesús. Los mayordomos ya sabes que somos nosotros. Los talentos son todos esos recursos, tiempo, capacidades, dones, todo lo que Dios, vida, ajá, que nos ha confiado para su servicio. Muy bien. Evidentemente Jesús no está hablando de dinero, en la parábola sí, pero en términos espirituales no. Él dejó esos recursos para que los invirtieran y lo multiplicaran de acuerdo a sus intereses. Yo no sabía, la palabra no deja saber si sus intereses eran agrícolas, tenía cabezas de ganado, quién sabe qué hacía. Pero sí sabemos en qué trabaja Jesús y dónde están sus intereses. ¿En dónde están los intereses de Jesús? ¿Qué es lo que le importa a Jesús? Jesús vendrá a ver para que le devolvamos coches últimos modelos, trajes de marca, relojes de oro. ¿Por qué va a regresar Jesús? Por su iglesia. A Jesús lo que le interesa, lo único que le interesa son almas. No le interesan los títulos, no le interesa el dinero, no le interesa la bolsa, no le interesa tu condición, tu estrato social, no le interesa nada de eso. Lo que le interesa son almas entregadas a Él. No hay nada más que le interese. Por eso la gran comisión no es la comisión, ni una de las comisiones. La gran comisión, ¿cuál es la gran comisión? ¿Quién se la sabe? Id, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a hacer todas las cosas que yo os he mandado. Id a ser discípulos. Eso es lo que Jesús va a regresar y te va a preguntar: ¿qué hiciste?
¿Dónde están la multiplicación? Pues aquí estoy, yo creo en ti. Gracias, ya sé que tú crees en mí, pero te di fe, te di milagros, obré en tu vida, testimonio. ¿Qué hiciste con eso? No lo podemos enterrar. Ahora, fíjate lo que dice, porque lo impactante es el verso 27. Dice, si no ibas a hacer nada, al menos le hubieras dado mi dinero a los banqueros. ¿Quiénes son los banqueros? ¿A quién se está refiriendo Jesús? Si Él es el Señor, si el talento son recursos, dones, todo eso que nos ha dado, capacidades, si nosotros somos los mayordomos y lo que a Él le interesa son almas, ¿quiénes son los banqueros? Piénsalo un segundo. Porque la palabra se tiene que discernir. Bueno, pues los pastores somos los banqueros. ¿En qué sentido? Vamos a ver esto. Jesús le da una cantidad de dinero a uno de sus mayordomos. Dice, ve, negocia con él, multiplícalo. Pero si no ibas a hacer nada, si tú no lo ibas a hacer, pues al menos se lo hubieras dado a los banqueros. Usted ha de saber que si usted pone su dinero en el banco, le deja un rédito bien chiquito. ¿Ah? Pero al menos déjalo. O sea, es peor tenerlo escondido en el colchón. ¿Qué es lo que hizo este siervo insensato? Puso el dinero escondido en el colchón, lo enterró en el jardín. Le dijo, no hagas eso. Si ya no ibas a poner un negocio, si no ibas a invertirlo con sabiduría, pues al menos lo hubieras puesto en el banco y los banqueros me hubieran entregado un rédito chiquillo, pero me hubieran entregado algo. ¿Por qué? Porque a eso se dedican. Aunque no son muy buenos entregando réditos, multiplicando el dinero. Y yo les voy a decir algo que a muchos pastores no les gusta reconocer, pero tú te vas a dar cuenta que sí. Fíjate, aún ahora que estamos en una época increíble, donde hay internet, redes sociales, si tú vas a una iglesia, y lo pueden hacer, hagan el ejercicio. Yo lo he hecho en muchas ocasiones. Digo, a ver, levante la mano de aquí, ¿quién llegó por un anuncio de radio? No, pues, nadie. Yo les digo a mi congregación, ¿quién de aquí llegó por haberme escuchado en la radio? Yo salgo en un programa de radio, en una estación muy conocida, en uno de los programas más escuchados en mi país. Y llega gente que me escucha y llega a la iglesia a visitarme. Digo, bueno, y estoy hablando de uno de los programas número 1. La gente lo sabe, me ha escuchado. Hay una manita, 2 manitas por ahí, yo. Y sí hay. Pero estamos hablando de un medio de comunicación con alcance internacional. O sea, lo escuchan literalmente millones de personas. Y llegan un puñadito de personas. Y bueno, ¿cuánta gente llegó aquí por el TikTok? Yo tengo más de 1 millón de seguidores en TikTok. Y hay gente que llega, pastor, yo en TikTok, sí, ¿cuántos? Levanten la mano. Hay 2, 3, 4, 6. Muy bien. Más de 1 millón de seguidores. Y haciendo videos a cada ratito. Más Instagram, más todo. Y de repente digo, ¿quién llegó aquí por un amigo? ¡Brum! Levanta las manos. ¿Quién llegó aquí por sus hijos? ¡Brum! Levanta las manos. ¿Quién llegó aquí por su mamá o por su papá? ¡Brum! Levanta las manos. ¿Qué es lo que te quiero decir? Ustedes son mucho más eficaces y son mucho más usados por Dios para llevar gente a la iglesia que nosotros los pastores, por mucho que nos esforcemos. Y pobrecitos, hacemos todo lo que podemos. Ahí andamos en redes sociales, ponemos anuncios, inundamos las redes, pero no, tiramos mucho, pero recogemos poco, porque esa no es nuestra asignatura. Los pastores deben ser buenos para conservar al rebaño, para guiar al rebaño, pero no para que el rebaño se reproduzca. Es más, lo podemos ver en la analogía natural. Las ovejas, pastor, rebaño, las ovejas se reproducen entre ellas, se reproducen solas. El pastor lo que hace es cuidarlas, nada más. Entonces los pastores estamos para cuidar a la congregación y guiarla a los verdes pastos del Evangelio, de Cristo, del conocimiento de Jesús. Pero ustedes son los mayordomos que pueden traer realmente una multiplicación y una transformación allá afuera. ¿Por qué? Porque los pastores estamos atrás de un púlpito. Los pastores estamos en la iglesia. Tú estás en un pupitre de una escuela, tú estás en una facultad, en una preparatoria, en una cocina, en una fábrica, en una empresa donde los pastores no estamos y ni llegamos, y es más,
a la gente ni le interesamos llegar ahí. Ustedes están ahí, ustedes son esa línea de defensa. Por eso no pueden fallar en eso. Tú no puedes ser ese siervo insensato. Yo tengo mi fe, tengo mi relación con Dios, yo tengo mi iglesita. ¿Y de qué te sirve si no estamos dando el fruto que Jesús quiere? Que es que la gente conozca de Él. Tú ya conociste, qué bueno. ¿Y sabes por qué conociste? No conociste por ósmosis. No conociste porque el ángel Gabriel se te apareció. Conociste porque alguien te compartió del evangelio. Y entonces el Espíritu Santo te tocó. Pero Dios usó a una persona. Así como los Reyes Magos fueron guiados por la estrella, y Dios estaba detrás de todo eso, nosotros tenemos como nuestras propias estrellas que Dios usa, personas que brillan de una manera especial, así como esa estrella brillaba en el firmamento. Hay personas que en un momento de nuestra vida brillaron una luz especial, la luz de Cristo, que de acuerdo a la circunstancia nos llevó a entregarnos a Él, ¿sí o no? Entonces, no puedes esconder tu talento. Y tu talento no necesariamente está atrás de un púlpito, ni se trata de estarle dando bibliazos a la gente, sino que entender que parte de tu propósito en esta vida, el más importante, es ser un mayordomo para la gloria de Cristo. Un mayordomo que entregue buenas cuentas. ¿Y eres padre de familia? No solamente estás actuando fuera, dentro del seno de tu hogar, tienes que formar un hogar cristiano. Madres tienen que guiar a hijos en Cristo, formarlos, discipularlos, orar por ellos. Eres estos tiempos que están tan atacada la familia, el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque los mejores maestros, la influencia más poderosa se da bajo el techo del hogar. Pero nosotros nos hemos abandonado a lo que nos diga el gobierno, a lo que nos digan las redes sociales, a lo que nos digan en la escuela. Y no estamos peleando la buena batalla. Debemos de ser mayordomos. ¿Cómo? Leales, capaces, organizados, obedientes, tomar un liderazgo. Todos somos líderes. Dios nos llamó a ser líderes, dice que nos pondrá por cabeza, no por cola. Así dice la Escritura. Él quiere, dice, el que quiera ser mayor, entonces sirva a los demás. Tenemos que ser serviciales, debemos de prepararnos, de cultivarnos, ser íntegros y ser pulcros. Un mayordomo que es más que pulcritud, pero más que joven, que santidad. Porque la misma Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Mira, todos tenemos afanes, todos tenemos sueños, todos tenemos preocupaciones. Pero yo quiero terminar con lo siguiente. Va a llegar un día, te lo prometo, te lo firmo. Y no porque yo prometo porque mi firma tenga poder, sino porque Jesús lo enseñó. Va a llegar un día, y ese día está muy cerca. Cada día está más cerca, y ya pasaron más de 2000 años, en el que Jesús va a regresar. Y nos va a llamar a todos nosotros. Y nos va a llamar a cuentas. De esa cuenta que nosotros entreguemos, dependerá una posición que vamos a ocupar durante toda la eternidad. No estoy hablando de salvación o perdición. Nosotros tenemos la salvación por gracia. Porque no es por obras, es por gracia. Pero mucha gente ignora que hay galardones, que hay recompensas. Lo acabamos de leer. ¿Qué le dijo a los siervos fieles, a los mayordomos fieles? Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho ¿qué? Te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y luego, ¿qué hizo con el inútil? Dijo, quítenlo y dénselo ¿a quién? Al que más trabajó, al que más dividendos me entregó. Amado hermano, amada hermana, amada iglesia, viene en camino Jesús y con él su galardón, dice la Escritura. Una recompensa eterna. Todo esto se va a ir. Y va a llegar un momento donde todas las acciones de la bolsa se van a ir a cero. Todos los títulos colgados en una pared no van a servir para nada. Todos tus trofeos y reconocimientos no van a tener ninguna importancia. Todo el dinero, tus dólares, tus euros, tus inversiones van a perder súbitamente valor. Y lo único
que tú vas a querer escuchar, lo único que vas a anhelar en ese momento, y estamos a tiempo de trabajar en esa dirección. Las palabras más dulces, las palabras más extraordinarias que yo quiero escuchar, que tú quieres escuchar, pero tenemos que estar conscientes y trabajar en relación a ello. Disciplinarnos espiritualmente, tomar nuestra posición como mayordomos, con la autoridad, porque un mayordomo tiene autoridad, tiene la potestad. Hasta que el Señor no regrese, Él tiene la autoridad. Él tiene la autoridad. Jesucristo dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y dice, yo soy la luz del mundo y ahora ustedes son la luz del mundo. En lo que vengo, los empodero y empodero a su iglesia, empodero a su pueblo. Si estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. Beberán cosa mortífera y nada los dañará. Tienen potestad sobre toda fuerza del maligno, dice la Escritura. Pero hemos enterrado nuestros talentos. Pues yo aquí estoy bien. Y cuando llegue Jesús a pedir cuentas, ¿qué cuentas le vas a entregar? Yo quiero que yo quiero que todos escuchemos las palabras más dulces, que son las siguientes. Bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en la presencia y en el gozo de tu Señor. Que Dios nos bendiga y salgamos de aquí con una nueva identidad, con una nueva visión. Somos mayordomos del Todopoderoso. Que Dios los bendiga.